Hello, beautiful ladies. Welcome to day 3, our devotional. Our word today is going to be in 1 Peter 3:15. Hola, bellas damas. Bienvenidas al día número 3 de nuestro devocional. La palabra de hoy estará en 1 de Pedro 3:15. And it reads, "But sanctify the Lord in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear." Y la palabra dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. So what this is telling us is that we need to be ready at all times. Ready to what? To defend our faith. And when it talks about defending our faith, it doesn't really mean getting into a fight to defend our faith, but do it in a way that glorifies God. It specifically says, do it with meekness and fear. That means that we don't have to shove Jesus down people's throat if we only talk about who he is, his essence, his love, his redemption. That's how we can get to other people, not through fighting or pushing or saying my religion or my belief is the correct one and anything else from there, you're going to hell. That's not the way of doing it. That's not the way that Jesus did it or the way that the word is telling us to do it. Lo que la palabra nos dice es que debemos de estar listos para defender nuestra fe, pero defenderlo no en el sentido que vamos a ir a la guerra para defenderla, para pelear a trancazo limpio, no, sino defenderla ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia, como nos está diciendo. Siempre tenemos que estar listos. No se trata de agarrar a Cristo y metérselo a fuerzas a la gente, sino que a la manera que vamos hablando de Él, de su esencia, de su amor, de quién es en realidad, de su redención, entonces la gente solita va a ir aceptando, pero tenemos que estar listos para eso, no peleando, no alegando, oh no, mi religión es la verdadera, oh no, mi religión es la que, no se trata de religión o de creencia, se trata de fe y una convicción, y la manera de presentarla es de manera reverente, de manera amable a las personas. Para poder glorificar a Dios, we need to remember that we are representing Christ here on earth. Debemos recordar que estamos representando a Cristo aquí en la tierra. And unfortunately, people are going to look at us for the bad that we do, for the mistakes that we commit, and that they're going to try to justify that is who Jesus is, when it's not. Y desafortunadamente la gente va a tratar de fijarse en nuestros errores, en nuestras equivocaciones, ver en qué fallamos para poder justificar y decir, ese es Cristo, ese es el Dios del que me hablas, y no es así. So we need to be ready to defend, but how are we gonna do this? We're gonna do it in love all the time. Tenemos que estar listos para defenderlo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer siempre en amor. John 13:35 says, "By this will know that you are my disciples, if you have love for one another." That is what Jesus said. How are we going to show that we are his disciples? By showing love and giving love to one another. Juan 13:35 dice, "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros." Jesús dijo eso, si tuviésemos amor unos con otros, entonces le demostraremos al mundo que somos sus discípulos. We're not just followers of Jesus, but we are his disciples. We are to do what he did he entrusted us. He entrusted us to go out there and speak to the world about his word, but do it in love so that we can bring him glory. Él nos confió para poder salir al mundo y hablarle a la gente de Él, hablarle de la salvación, pero hacerlo también en amor, para de esa manera glorificarlo a Él. So today, I want to challenge you to not let this day end
without you talking to at least one person about Jesus. Just go, take a chance at the store, whatever you are, take a chance and speak to one person today about Jesus. And the best way to do it is when we start talking about what he has done in our lives, about the many things that we felt desperate and we felt hopeless, and he came to the rescue, and how we now can look back and say things like, in that time, I thought I wasn't gonna make it. I didn't have anything to do, and all of a sudden he miraculously provided for my children and myself. Just share about that. Share about Jesus to one person. Some people will try to push our buttons. Will try to get defensive. Yes, defensive against God's greatest love, right? But we need to still continue to practice love and patience and meekness and reverence, okay? Because that is what the word says. Así que te desafío a que salgas a la calle o donde quiera que andes, hables con una persona acerca de Jesús. Con una persona, aunque sea, habla acerca de Jesús. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Comienza a contarle lo que Él ha hecho en tu vida. Comienza a contarle las maravillas. ¿Cuántas veces te ha rescatado cuando has pensado que ya no había esperanza, que ya no había salida? ¿Cuántas veces ha venido al rescate cuando ya no sabías si no tenías que comer para darle a tus niños, y de repente Él proveyó de manera milagrosa? Comienza a hablar de Jesús con una persona. Esa es la mejor manera que ellos van a estar receptivos cuando nosotros hablamos de lo que Él ha hecho en nosotros. Y hay personas que quieren hacernos desatinar, presionar todos nuestros botones hasta que explotemos, pero no caigamos en ese juego. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que lo hagamos en amor, lo hagamos con reverencia y sobre todo con mansedumbre. Entonces tratemos de practicar esos frutos del Espíritu también, y para ser mejores y para traer gloria a Dios. I wish you a great day. God bless you and see you tomorrow. Les deseo un día grandioso. Dios me las bendiga y nos vemos mañana.